Buenos días a todos y bienvenidos al tercer video de los huesos del miembro superior. Específicamente en este video hablaremos sobre el radio, que como pueden ver está ubicado en el antebrazo, la tercera sección de los huesos del músculo del miembro superior. Como pueden ver está lateral al cúbito. Es el hueso más pequeño del antebrazo, ya que la ulna es más largo que este, porque miren el olecranon viene desde arriba y baja hasta abajo, siendo pues así el hueso más largo la ulna y el más corto el radio. Hablando específicamente del radio, como habíamos dicho en videos anteriores, este es un hueso largo. Los huesos largos recuerden que tienen una epífisis proximal, una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y una epífisis distal. Específicamente en la epífisis proximal del radio vamos a seleccionar tres partes muy importantes. La cabeza del radio, como la pueden ver acá, debajo de ella está el cuello del radio que corresponde a esta región de acá. Aquí ven ustedes un pequeño levantamiento. Este es el tubérculo del radio. La cabeza del radio se articula con el húmero y con la ulna, específicamente con la ulna en la escotadura radial de la ulna y con el húmero con el capítulo. Entonces veamos cómo se articula acá. Miren ustedes acá el húmero articulando al radio por medio del capítulo que toca acá la cabeza radial. Vemos que la ulna o el hueso cúbito se articula con el radio por la escotadura radial que tiene. Mírenla acá. Esta es la escotadura. Aquí va articulado el radio. Devolvámonos y hablemos un poco sobre esta parte de acá, el tubérculo del radio. El tubérculo del radio es de importancia porque es aquí donde se va a insertar el músculo bíceps. Lo podemos ver acá. Miren el bíceps, la cabeza larga del bíceps se va a articular, se va a insertar en el radio, específicamente en el tubérculo radial, como pueden ver en esta imagen. El bíceps es el principal flexor del miembro superior y miren dónde se inserta. Volvamos a hablar del radio específicamente. Habíamos dicho nosotros que en la ulna, como podemos ver acá, en la ulna, vamos a comparar estos dos huesos. Miren que la ulna es más gruesa proximalmente y se va volviendo más delgada cuando va hacia distal. La diáfisis, miren que va gruesa, 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 gruesa y termina siendo más delgada. En cambio que el radio empieza siendo la diáfisis más delgada y se va volviendo más ancha cuando va terminando la longitud del radio, ¿cierto? Entonces, de proximal hacia distal va volviéndose más ancho el radio, va volviéndose más grueso, y lo contrario sucede con la ulna. Entonces, hablemos específicamente ahora solo del radio. Si nos vamos hasta la parte distal del radio, hacia su epífisis distal, encontramos en la parte más lateral, ubíquense acá, ¿cierto? La parte más lateral encontramos una pequeña estructura que se llama la apófisis estiloides, que es donde se va a insertar el músculo brachiorradial. Miren acá. La inserción de la que les estoy hablando. El músculo brachiorradial insertándose en la apófisis estiloides del radio, como lo pueden ver acá. Si miramos la parte medial de la epífisis distal del radio, esta es la epífisis distal, mirando la parte medial, o sea, acercándose hacia el cuerpo, vemos acá un pequeño hueco, ¿cierto? Esto se llama la escotadura cubital del radio. ¿Por qué se llama así? Porque es la que va a permitir
la articulación radiocubital distal del radio. Miren acá cómo se articula con la ulna. Podemos apreciar acá la articulación radiocubital distal en la escotadura cubital del radio, articulándose con la cabeza de la ulna. Si miramos la epífisis distal por su parte posterior, encontramos aquí el tubérculo dorsal, por donde van a pasar. Este es el tubérculo dorsal, no se alcanza a ver bien. De pronto aquí lo pueden ver mejor, miren acá un levantamiento. Tubérculo dorsal del radio. Por acá van a pasar todos los tendones de los músculos extensores de la mano, miren, y de los dedos, miren. Vamos a buscarlos. Vean acá cómo pasan estos tendones. Miren acá. Estos son los extensores de la mano y de los dedos. Miren cómo pasan por el tubérculo dorsal. Si le damos visibilidad al tejido conectivo, encontramos en la región del antebrazo, bueno, pues aparte de la articulación radiohumeral que hay acá, y el radio con la muñeca, ¿cierto? Acá, podemos ver que se articula también con el cúbito, en la articulación radioulnar proximal y radioulnar distal, pero hay una articulación medial que se da acá, como pueden ver. Esta es la membrana interósea del antebrazo que va a permitir esta articulación medial entre el radio y entre la ulna. Miren que las fibras son de carácter oblicuo y descendente. Es una articulación de tipo anfiartrosis, lo que quiere decir movimiento limitado. Y miren pues cómo sucede esto acá. Hablar de esta articulación es importante porque va a permitir que las fuerzas que luego se generen al levantar un objeto o hacer algún tipo de movimiento con la mano pueda transmitirse correctamente hacia el húmero, ¿cierto? Que es donde va a recaer pues la mayor cantidad de exigencia. Entonces es esta articulación la que permite que suceda eso. Hablemos ahora de un componente muy importante del radio, y es esa epífisis distal de este que conforma el componente principal de la articulación de la muñeca. Miren aquí como el radio se articula directamente con el hueso escafoides y con el semilunar. Estos dos son los más importantes de los huesos de la primera fila del carpo. Podemos ver acá lo que nos permite esta articulación, que es de tipo condílea, la abducción de la muñeca o desviación radial, como podemos ver acá. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior, pero las dos están haciendo abducción de la muñeca o desviación radial. Vean acá la aducción de la muñeca o desviación cubital. Miren que la muñeca se está desviando hacia el cúbito. Esa es la aducción. Esta de nuevo es la vista anterior y esta es una vista posterior. Miren acá lo que esta articulación nos permite hacer también, que es la flexión de la muñeca. Ahí ven la flexión de la muñeca. Miren acá la extensión de la muñeca. De aquí para acá es la extensión de la muñeca. Eso es todo del video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canal, déjenos los comentarios que les parezcan pertinentes, las preguntas que quieran hacer, y asegúrense de ver el siguiente video para poder comprender bien toda la anatomía del cuerpo humano. Espero les haya gustado mucho el video y estén sincronizados. Buena suerte y saludos.